Bueno, el proyecto es pues eh, por muchas razones y es una tarea que tenemos eh, como hijos de la madre y como mayores pues tenemos muchas responsabilidades para mantener el equilibrio y la balanza contra los elementos como el mar, el lago, la vegetación, los lugares sagrados, todos estos temas creo que ahora necesita mucho de nosotros también, necesita un gran aporte energético de nosotros también y por eso mismo pues estamos planeando esto, es una visión que tenemos, es un más que un proyecto, es un camino que todos tenemos que lucharlo, todos tenemos que buscarlo porque ella depende de nosotros y nosotros dependemos de la naturaleza. Entonces, pues la idea, el plan es que en un futuro al menos nuestro mundo pueda mejorar, no importa si el mundo en general esté en caos, pero lo más importante es que nosotros como personas espirituales nos enfoquemos mucho en ver lo que está pasando ahora, eh, buscar más el miedo y en ella pues llegar al fondo de las cosas que está pasando, buscar más lo que es la espiritualidad y en eso el camino ancestral, las leyes ancestrales, averiguar más sobre lo que es las leyes naturales, todo eso es la visión que tenemos ahora. Pues podemos hacer muchas cosas, pero lo más importante es lo que como personas Kogi o personas espirituales tenemos, o sea, la misión de conectar con los lugares sagrados como las playas, eh, los nevados, las montañas, las cuevas, las piedras grandes, bosques y en ella pues la idea es hacer muchos pagamentos, limpiezas, ofrendas, conexión, también junto a los mamos llegar en este lugar y ver a qué energía está, transmite cada lugar que visitemos y lo más importante es buscar más esto, hacer más estas actividades porque pues por falta de esto ella está perdiendo mucha fuerza, mucha energía y pues nosotros los hermanitos menores son los que se han encargado de manipular estas energías, destruir estos lugares sagrados y entonces nosotros como personas conscientes espiritualmente tenemos que enfocarnos más en estas actividades y buscar más y de alguna manera pues buscar apoyo también para lograr hacer estos tipos de actividades que es muy importante no solo en la sierra sino a nivel mundial que sabemos que existen muchísimos lugares sagrados, muchos lugares que a pesar de que no conocemos pero siempre están en contacto energéticamente con nuestra Sierra Nevada
y asimismo nosotros como su hijo tenemos que estar en contacto tanto físicamente como espiritualmente para poder ayudarnos. Pues la verdad que hay muchísimos por transmitir, pero lo más importante es que ahora pues dependemos de nosotros mismos. El futuro, la generación que viene, todos ellos dependen de la actuación que tengamos ahora, tanto en cosas materiales como en la parte espiritual. Todos ellos, los niños, y no solo eso, los arbolitos, los animalitos, los ríos, todos ellos dependen de nosotros, de cómo lo hagamos ahora. Entonces, pues sería muy bueno que aquellas personas que tengan esta conciencia o este amor o ese sentimiento hacia las cosas naturales, sería muy bueno que ellos también pusieran en práctica esto, o que al menos si no saben cómo manejarlo, al menos buscaran el camino, de dónde es su raíz, de qué manera trabajaban sus antepasados para mantener el equilibrio, para vivir en armonía. Es muy importante que nos pongamos en esto. No lo digo esto porque pues estamos necesitando, sino lo digo esto porque yo sé que en muchas partes del mundo existieron ancestros, sus ancestros en contacto con lo nuestro, que trabajaban de esta manera, de una manera muy armónica, de una manera muy linda, en donde ellos se conectaban telepáticamente para poder estar en armonía, para poder hablar de lugares importantes energéticamente. Y entonces la idea ahora es que así sea que lo hagamos en encuentros o intenciones, pero lo más importante es que reactivemos eso de alguna manera y que de alguna manera busquemos esa raíz de nuestra generación pasada. Pues para aquellas personas en esta situación de que no saben cómo empezarlo, pues nosotros diríamos que es importante compartir. En este caso nosotros pues estamos abiertos para compartir a aquellas personas que se interesen en hacer estos tipos de trabajos, tener esta conciencia, querer tener este camino. Pues la idea es que compartamos y que también compartan sus opiniones, sus ideas, porque de eso puede salir muchas cosas. Es que muchas veces necesitamos dialogar, necesitamos hablarnos, escucharnos para poder mantener en contacto tanto en la parte espiritual como en la parte física. Y entonces también en esto conectar los elementos como la sierra con los elementos de Europa, pues energéticamente, ya que como dije anteriormente, nuestros antepasados ellos hacían estos intercambios de pensamientos. Ellos siempre estuvieron en contacto espiritualmente en la luna, en la parte espiritual, ellos siempre estuvieron en contacto a través de sus visiones, se mantenían ayudándose del uno al otro. Entonces es lo que tenemos que hacer ahora también. Esto se perdió hace muchísimos años atrás, pero la idea es que esa profecía o ese mensaje que dejaron ellos de que algún día volviéramos a empezar nuevamente este camino. Y creo que este es el momento porque ahora sentimos y vemos que hay muchas personas interesadas en esto y para nosotros es un honor, es una felicidad poder compartir esto con las personas que estén buscando este camino.
llegó en un momento pasado que nuestros antepasados tenían un contacto energéticamente y luego pues pasaron muchos conflictos entre, entre el ser humano y de ahí se dividió, pues se mochó esa conexión y en eso pues algunos ancestros han dicho esto de que en el futuro, si la esperanza todavía es activo, iba a pasar de que los hermanos mayores, en este caso los Kogi y las otras etnias indígenas, iban a empezar como a enseñar y también los hermanitos iban a empezar a buscar el camino. En este caso, pues muchos creen que solamente los Kogi o los grupos étnicos son los sabios, pero no es así. También ustedes, las personas occidentales, también tienen su sabiduría, pero el problema es que están ocultos, están guardados. Entonces lo que dijeron los ancestros es que ellos iban a buscar este camino, esta luz, luego para poder descubrir su propia luz. Y entonces creo que ahora es el momento de eso, porque hay muchas personas, tanto mujeres como hombres, y creo que de esto depende el futuro. Si nosotros hacemos esto, nuestros hijos también van en este camino. Pues la paz, dos, dos tipos de paz, que es al principio cuando todo se armonizó, cuando todo era en calma, en paz, en abundancia. En la luna, eh, el ser ha dicho, dijo a todos sus hijos, en este caso a nosotros, al aire, la brisa aquí justo ahora, eh, al sol, a los terremotos, los tsunamis, los lagos, a los animales, a todo él le dio una ley que cumplir. También nos dieron la ley nuestra también. Todos se le dio una ley, en el cual pues dijo, tiene que cumplir esta ley si quiere vivir en paz. Tú no entras en la ley de este, ni ellos entran en la ley de ustedes, ni uno ni el otro, todo tiene que estar en calma. La raza también, la escultura también, cada uno los dioses. Lo que pasa hoy en día es que todo es ahora revuelto, todo es en desorden. Por eso muchas veces vemos que no hay paz en muchas partes, muchas veces se hablan de guerras en el mundo, pero realmente también existen guerras dentro de nosotros, también dentro de este mundo. Y todo el tiempo está mirando, analizando, haciendo. Entonces creo que es importante empezar la paz interna de nosotros mismos y en eso pues poder estar en paz con la naturaleza. Porque si nosotros formamos caos, conflictos, pues la madre también va a empezar, los elementos, cada quien con su ley, va a empezar a actuar y en eso nosotros no podemos resistir porque nosotros simplemente estamos para cuidar estas leyes que nos dieron. En cambio la naturaleza, la madre tierra, ella transforma y ella protege la ley de la naturaleza, como los animales. Los animales eh, siempre hacen su función. De noche si es para dormir, duermen. En la mañana si es para cantar, cantan. Ellos aún tienen su ley muy activo, como si esa ley se les hubieran dado hoy mismo. Ellos no han olvidado su ley. Lo mismo pasa con el tiempo, de que si es en verano, el sol siempre está, de que si es el invierno, la lluvia empieza a caer. Si no llueve, los ríos no crecen. O sea, todos ellos cumplen su ley de origen. Pero el problema de ahora es que nosotros hemos olvidado nuestra ley y con eso hemos dañado la naturaleza también. Ellos ahora nosotros vemos que en verano empiezan a llover. Los huracanes son muy fuertes y es porque ellos también no quieren vivir en paz y esa energía lo hemos transmitido nosotros
hacia ellos. Por eso es importante buscar la paz interna y en eso buscar la paz con la naturaleza también. Haciendo esto que estamos haciendo ahora. Porque nosotros, como siempre yo he creído y pienso que aquí no somos el más sabio. Nosotros simplemente, es como por ejemplo, si yo voy en el bosque y estoy perdido en este bosque, pues va a venir alguien a decirme, no, este es el camino correcto. Y el destino es donde yo he pensado y donde yo tengo que ir. Asimismo, en la vida de tus ancestros hasta ahora, pues solo se perdió el camino, pero su destino está donde tienen que llegar. Solamente lo que hacemos nosotros los kogi, los chamanes o los otros sabios es abrirle el camino para que ustedes puedan llegar a su destino.